denuncia que lleva más de 7,000 likes, publicada en una cuenta especializada en Instagram en medicina con más de 468,000 seguidores, se deja a la situación pública de la violencia psicológica, física, emocional a la cual muchos estudiantes de medicina están siendo expuestos y son víctimas de esta violencia que los hace sentir como seres humanos absolutamente miserables, porque básicamente es así. Lo más triste y lo peor de esta situación es que es fundamentado, es propiciado por sus mismos instructores, por aquellos profesionales dentro del área de la medicina que son los encargados de formar a la nueva generación que cuidan nuestra salud. San Cristóbal, Táchira y en Venezuela no estamos exentos de esta realidad. Y sobre todo en América Latina también se está presentando y se han desarrollado investigaciones en el cual la situación ha sido alarmante, al punto que el estudiante, aquel profesional que con amor, con cariño se está preparando para atender a otros seres humanos, han decidido terminar con su vida debido a la presión psicológica, física y emocional de las cuales son víctimas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Modernizando el Derecho y hoy con un tema sumamente importante a nivel social, porque vamos a hablar precisamente de la realidad del estudiante de medicina en San Cristóbal. Bienvenidos a Modernizando el Derecho una vez más, contento, feliz, emocionado de poder estar con ustedes una vez más, como os dije anteriormente. Para ello, y por supuesto ya dando pie al tema del día de hoy, presento a la doctora Cindy Castro. Bienvenida, doctora, a Modernizando el Derecho. Gracias. Comenzamos explicando un poquito, doctora Cindy, lo que está sucediendo o lo que le sucedió a usted como estudiante de medicina. Ok, el suceso ocurrió el año pasado, en abril, mientras yo cursaba mi 6º año de pasantías y último, en una guardia por uno de los servicios que mi pensum de estudios me pide rotar en un centro de salud del estado. Ese día, pues la hora de entrada a mi guardia es desde las 1 de la tarde hasta el día siguiente, que entrego a las 6 de la mañana y luego me voy a algún servicio de esa misma rotación hasta el mediodía. ¿Estamos hablando de cuántas horas de guardia? ¿Más de 24 horas? Más de 24 porque yo recibo y ya vengo de trabajar en la mañana en el mismo servicio que estoy de base. Cuando recibo mi guardia, a mí me corresponde irme a pabellón, porque somos 2 estudiantes de 6º año por la ULA y nos dividimos, una en pabellón y una se quedaba en el área de hospitalización. Se quedó mi compañera, me fui yo, estuve en pabellón desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana con 2 salidas, una para comer, y no recuerdo para qué fue la otra, pero está en la denuncia. Y cuando regresé a las 2 de la mañana, evidentemente el trabajo fue incontable en el día porque yo ni siquiera me pude comunicar mucho con mi compañera. Fueron muchos ingresos, aproximadamente se hicieron 11 cesáreas. Tenemos fotos de las hojas de morbilidad de todo lo que se realizó ese día. Y dentro de lo que cabe, los que quedan, porque no éramos solo nosotras 2, ahí también hay estudiantes de otras universidades, al igual que nosotras, pues en su pasantía hospitalaria. Todos ellos trabajando como hormiguitas y ayudando como debe de ser, que pues el hecho no está en también decir que nosotros estamos allí para aprender y muchas de esas cosas que tenemos que hacer allí pues son para aprender, sino que el hecho está en lo que se vivió con nosotros a las 2 de la mañana. ¿Qué ocurre? Yo subo de pabellón porque ya se realizó la última cesárea, pensando que ya íbamos a partir turnos para irnos a dormir. Y no, el especialista que operaba subió y dijo que hoy iba a pasar una revista. Bueno, nosotros está bien, pensamos que iba a ser algo rápido y nos íbamos a ir a dormir. Y no, este especialista llegó enojado, no entendemos por qué, a pasar su revista y empezó preguntándole las camas a los estudiantes, o sea, a nosotros. Evidentemente yo no tenía manera de tener ninguna cama anotada. Y los demás estudiantes, tanto mi compañera de 6º año de la ULA como los otros estudiantes tampoco, por la sobrecarga que tuvieron toda la tarde. Porque, disculpa, mientras ustedes están haciendo el resto de las labores, ingresan los pacientes y obviamente ustedes no están en el lugar para recibir los pacientes, ¿cierto?
Sí, nosotros las recibimos y les hacemos la tabulada, que es lo que se llama la historia clínica. En base a esa tabulada, los residentes de primer año hacen su ingreso oficial a computador, se lo pasan al residente de segundo año y el residente de segundo año se lo pasa al de tercer año. Ahí también hay un detalle que no se da a entender mucho en la carta para la gente que no está en el hospital, para las personas. ¿Cuál es? Si el residente de tercer año le rechaza la historia al de segundo, el de segundo se la tacha inmediatamente al que la hizo y tienen que volverla a hacer. ¿Qué acarrea eso? Más pérdida de tiempo para nosotros los estudiantes poder anotar esa revista porque ellos tienen las historias presas en el cuarto de residentes. Eso también fue lo que ocurrió ese día. Okay. ¿Cómo íbamos a tener acceso a esa cantidad de historias que fueron 11 ingresos si ellos estaban tache los errores a los residentes? Que precisamente es parte del trabajo, claro, es parte en el que ustedes están constantemente. Es parte, entonces, pues uno pensaría que él iba a considerar ese tema, porque él mismo fue testigo en esa guardia de toda la labor que hubo. Bueno, entonces empezó la revista en la primera camilla, que fue una paciente que recién acababan de ingresar, no tenía más de 1 hora en sala, y este hombre se enfureció cuando vio que ningún estudiante la tenía. En ese caso intercede la residente. ¿Se refiere a este hombre? El especialista, el doctor, claro, el doctor. Okay. Bueno, el doctor especialista se enfurece cuando ve que ninguno de nosotros la tiene, le pregunta a la residente de mayor rango encargada de la sala, que fue quien lo respaldó y lo apoyó en todo esto, y ella pues aquí, como quien dice, sí metió su mano y dijo, ellos no la tienen porque acaba de llegar. Y nosotros como que, nos ha salvado. Luego viene la siguiente cama. Tampoco, es que no teníamos ninguna, no teníamos manera de tener ninguna. Entonces ahí él respiró profundo y empezó desesperado a hablar ya un poco en otro tono y a decir que por qué nosotros no teníamos las camas. La residente que vivió con mis compañeros todo el caos de toda la tarde en sala de parto, en el área, le dijo, ahí sí se lavó las manos como Poncio Pilato y le dijo, yo les dije a ellos que tenían que tener todo anotado. O sea, ella no fue capaz de decir, no, mire, se hicieron tantas cosas, están las morbilidades, está esto, no. Las morbilidades es como la estadística de todas las que vamos ingresando, que es como un recepcionista cuando anota los datos para llevar un control. Y ahí él le dice que por qué, qué tal, y delante de nosotros, y nos sacó. Le dice que porque a nosotros, ella le dice que con los estudiantes del aula no se puede meter. Y él le dice, ¿por qué? No, porque el coordinador académico tiene prohibido que en ellos se hagan castigos. Y no se pueden hacer porque ellos son como los protegidos de ese coordinador académico. Y él le dice, ¿cómo que no? Aquí se puede y se va a hacer. Y ahí fue cuando él se enfureció, nos terminó de sacar al pasillo del área de hospitalización y nos pidió los nombres, nos pidió la universidad en la que estudiábamos, nos dijo que se nos podía y que se nos tenía que castigar, que ninguna protección, que fuera de la ULA, que fuera de lo que fuese. También vale acotar que en Esto no es nuevo, entonces. No. Esto no es porque te sucedió el año pasado a ti, ¿sí? Porque estabas combinando, sino entonces años anteriores ya viene castigando. Y si la solicitud fue de que es de la ULA y están protegidos, entonces imagínate de otras universidades. Bueno. Entonces, cuando él nos saca allí y nos pide los nombres, no solamente fuimos estudiantes, yo no sé si eso quedó claro en la carta que yo realicé, allí también estaban las residentes de primer año y de segundo año con las cabezas agachadas formadas con nosotros. Vivir con tranquilidad y poder avanzar en un mundo tan cambiante como el actual requiere tomar decisiones seguras. El equipo de Servinta, junto al abogado Leonela Quintana, te asesoran y acompañan en el transitar legal para que tu tranquilidad y seguridad se mantengan intactas. Conoce las especialidades legales, contenido de valor, cursos y formaciones en @Servinta en línea y servintaenlinea.com. Porque recuerda, más vale prevenir que demandar. Que actualmente, ¿qué tipo de castigos les impusieron? Estar de pie en la mitad del pasillo sin poder sentarnos, sin tomar teléfonos, sin hablar entre nosotros, o sea, no comunicarnos, sin comer y sin irnos a dormir hasta el amanecer, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana.
expuestos al escarnio público. Nos retiró. Ahí Allá estaban iba. hasta los pacientes. Estaban y las pacientes familiares de los embarazadas, pacientes. las señoras pues con su cara de indignación, porque eso es lo que hacen los pacientes del hospital cuando ven esto, indignarse de ver cómo... Casi que pobrecita, Pobrecita, mamita, de Oye, verdad. Y es increíble, a lo mejor, que esto esté sucediendo en Venezuela. Y en más pleno en siglo Baricoa. XXI, ¿no? Exacto. Bueno, entonces él retiró el paral porque hay un video que se ve en el link que yo publiqué en mi publicación. Él retiró el paral que tapa, como quien dice, la parte de afuera de hospitalización adentro, para que las personas que estuvieran afuera en la madrugada nos vieran. Y no le importó, ¿no? Él lo retiró a propósito, lo retiró y se fue a dormir. Y ustedes, supuestamente, en plantón, por llamarlo así, mientras que seguían ingresando pacientes seguramente. ¿Quién los atendía entonces? Pasaba lo siguiente, él dejó mover, bueno, la residente de sala dejó mover a su R1 y a su R2 y dejó mover a algunos de nosotros para que siguieran haciendo las rondas de valorar las pacientes que están hospitalizadas o seguir ingresando, pero ya a esa hora el flujo era menor, por eso él se fue a dormir. Solamente se atendió un parto mientras él nos implementaba el castigo, que se fue él mismo, cosa que no sucede porque los partos los atienden los residentes con nosotros, se fue él mismo a atenderlo para que no nos moviéramos. O sea, que también nos privó de la enseñanza ese día. Claro. Doctora Castro, estamos hablando entonces que si venimos de una guardia o vienen de una guardia más de 24 horas, no habían podido a lo mejor obtener su alimentación como que yo sí, como porque es debido. yo ¿Ah, sí? lo pedí, me retiré, yo me salí del pabellón, yo lo pedí, le pedí permiso a la residente de segundo año que me diera permiso de retirarme a comer, ella me lo dio, yo me fui a comer, pero sé que algunos de mis compañeros que estaban en sala no pudieron ir a comer. Ok, y pasaron más de 4 horas de pie, porque estamos hablando de las 2 de la tarde. De las 2 de la mañana. Desde las 2 de la mañana, perdón, 3, hasta las 5, 6, 4 horas, de pie. las cuales yo me pude retirar, creo que a la hora y media siguiente, está bien explicado en la denuncia, porque yo me tiré en el piso con varios compañeros, o sea, al final varios de nosotros nos recostamos en la pared, otros nos lanzamos en el suelo, que es lo que se ve en la foto, unos en la pared y otros en el suelo, y luego yo llamo a la residente de tercer año que apoyó todo esto y le digo, mire, se me veía en el mono quirúrgico el edema en las rodillas, no había que marcarlo, mire cómo tengo las rodillas, ya no me voy a poder ni quitar este uniforme. Y simplemente me hizo, o sea, que me fuera y ya, y yo evidentemente me fui, pero mi pobre compañera y todos los demás de la foto, cuando yo bajé a las 6 de la mañana tenían unas caras. De ellos no se pudieron ir. Doctora, de esto a lo mejor sufre cada uno de los estudiantes de diferentes años de medicina ahí en el Hospital Central. Estamos hablando de que nosotros rotamos en quinto y sexto año. Okay. Ya el primer y cuarto año, que es en la ULA, es algo totalmente aparte y diferente. Ahí sí nuestros profesores nos respetan. Sin embargo, este doctor que nos implementó ese castigo recientemente de 1 año o 2 años para acá, es ahora profesor universitario del segundo año, que es lo que me tiene indignada de cómo la universidad puede tener este tipo de persona en este cargo. Esta denuncia, lo mejor que usted ha hecho, también fue hasta las autoridades de la misma universidad. La denuncia yo la hice llegar a mi coordinador académico, que es el que el doctor especialista dice el protector. Él se dirigió, porque tengo conocimiento de que fue así, con el especialista y él negó todo. Él negó todo, pero luego, y sé que tuvieron su encontrón porque ellos se consiguieron en la universidad. Eso es lo que me dijeron, no estoy segura si las cosas son así como las estoy diciendo. Y allí quedó todo. Mi coordinador al final lo que me dijo fue, déjalo así, sigue adelante, o sea, ya me voy a graduar ya, y yo dejé eso así como un capítulo cerrado y ya, hasta que sucedió lo de la Universidad Javeriana. ¿Qué te motivó precisamente a elevar una voz, a exteriorizar lo que pasa en todas las víctimas de violencia? Porque la mayoría es, me siento mal, la culpa es mía, porque es la misma situación como lo hemos conversado antes. No, y por el temor, a lo mejor, de no hacer las cosas porque van a irse contra mí y va a ser peor. Y que normalmente eso es lo que experimenta la Sí. víctima de violencia. ¿Qué te motivó precisamente a alzar esta voz y decir, bueno, yo tengo que exteriorizarlo, esto tiene que salir a la luz pública? Bueno, eso fue el domingo 21 o 22 de julio que leí la noticia de la doctora colombiana en la Universidad Javeriana y leí una carta de 9 páginas que hizo una colega colombiana también, que fue la que cité al final de mi denuncia.
Y eso fue lo que me motivó. Aparte de eso, el lunes siguiente me conseguí con un desconocido que me escuchó hablando de esto en un taxi, o sea, el señor del Uber. Y el señor, pues, como que es periodista, como que tiene conocimientos, o sea, él es Uber como a raticos. Y él me dijo, wow, está interesante, es una persona que lee mucho. Y eso también como que me motivó. Yo ya le había empezado a redactar y le comenté por encima el tema y me dijo, porque es que hay algo que yo había tenido todos estos años atrás y era de quedarme callada todo y lo aplicaba en todos los aspectos de mi vida. Y yo dije, no, este señor ya me motivó. Si lo está diciendo el señor del Uber, Si lo dice el señor del Uber, que no voy voy a poder yo que trabajo con la salud y con los seres humanos. Ni siquiera estamos hablando de la escuela de medicina, no la escuela militar. Porque si uno lo escucha, a lo mejor lo que sucedió sobre el plantón que tuvieron, sobre a lo mejor acusarlos, señalarlos a lo mejor también delante de los pacientes, es algo fuerte. Fíjate, ¿qué fue lo que sucedió? Haciendo mención a lo que está diciendo la doctora Cindy, en la Universidad Javeriana en Colombia sucedieron 2 situaciones en las cuales 2 médicos se suicidaron. Y precisamente fueron una distancia prácticamente 1 año entre el uno y el otro. Y era porque no aguantaron la presión. Y quizás el término apto no es no aguantar la presión, porque es que nosotros no tenemos por qué estar aguantando o soportando la violencia. Entonces, estos muchachos fueron víctimas de violencia psicológica, de abuso de poder por parte de los instructores, de los docentes en sus prácticas profesionales, en donde el maltrato fue tanto que ellos tuvieron que acabar con su vida. La última, que creo que es lo que tú estabas mencionando, dejó una nota, muchachos, ustedes sí pueden. Y en una de las declaraciones que hizo la mamá, hablaba de que ella sabía, en uno de los casos ella sabía y ella había denunciado que su hijo estaba mal, el de Joan Sebastián, de que él estaba sufriendo episodios de depresión debido a la violencia psicológica a la que estaba siendo expuesto dentro de su proceso profesional. La universidad no hizo nada. Absolutamente nada. Pasó algo muy similar. Sí, empezaron a hacer algunas investigaciones, se hicieron algunos llamados, pero hasta allí, y ya después esa vida de ese joven acabó. Entonces, ni siquiera estamos hablando de que es una situación en la que es que la golpeaban, como vemos normalmente de las mujeres víctimas de violencia, o es que estaba siendo raptada, o es que está por allá metida en la selva y no tiene cómo defenderse. Estamos hablando de que esos muchachos están siendo víctimas de violencia en nuestra ciudad. Y al escarnio público, en donde todos dentro del centro asistencial, hasta los mismos pacientes están siendo testigos. Y aquí hay algo más profundo todavía que acatar. Nosotros hablamos de la humanidad del médico, pero ¿cómo los están formando? Si nada más en su proceso de formación los están exponiendo a una tensión física y emocional y psicológica, ¿cómo salen ellos preparados emocionalmente para decir, con amor, yo voy a atender a este paciente? Más bien, entonces, los doctores y los médicos que actualmente lo están haciendo con amor, de verdad su inteligencia emocional verdaderamente que es una pasión. Es una pasión donde han logrado superar estas situaciones de violencia. Y bien lo decía Cindy, tampoco son selectivos, ¿no? Sí, claro, porque yo soy solamente la hija de la profesora. Yo no soy la hija del médico especialista, ni soy la hija de alguien de importancia. Bueno, mi mamá es muy importante para mí, pero no soy la hija de, sí me hago entender, de alguien de poder allí adentro para que digan, no lo podemos hacer porque ahí está Cindy. Y inclusive eso sucede con todos los estudiantes que estábamos ese día. Éramos el hijo de la profesora, de la ingeniero, de la ama de casa. De los que sabían que no podía llegar, digamos, a otros niveles o a otros niveles de exigencia. O creían que no podían podían llegar. Doctora Castro, ¿piensa hacer alguna denuncia formal o por qué hace esa denuncia a través de los medios de comunicación? La estoy haciendo por la indignación que sentí en los días siguientes a publicarlo. Yo la verdad no pretendía, ni siquiera me pasó por la cabeza sentarme aquí. ¿Qué sucedió los días siguientes? Los días siguientes a mi denuncia por mi Instagram me comentaron, ellos piensan que son estudiantes. No, señor, hasta la camarera, hasta la enfermera. Ahí hay una enfermera de mi pueblo, señor médico especialista, si me está viendo. Entonces, cualquier persona que esté en el pabellón, en maternidad, en cualquier área del centro asistencial,
me lo puede comentar. ¿Qué me dijeron a mí? Que yo era objeto de burlas por parte de él durante estas 2 semanas. Que realizó un video que envió en Ver una vez a varios de mis colegas de promoción, donde él vuelve y retrata el castigo con sus residentes. Mismos residentes que cuando yo realicé la publicación, por lo menos 2 o 3 de ellos se empatizaron conmigo y me escribieron que estaban de acuerdo conmigo. Ellos mismos estaban en ese teatro que él armó. Obviamente él lo envió en Ver una vez para cubrir sus espaldas. ¿Por qué crees que la mayoría que han sido víctimas de esto no lo denuncian, ni actúan, ni hacen presión? Yo pienso, bueno, cuando somos estudiantes nunca lo vamos a hacer porque yo tampoco lo hubiese llevado a esta instancia siendo estudiante. Yo solamente llegué a pasar mi carta con mi coordinador. De verdad que él hizo, sé que él hizo y hasta allí. Pero ya los demás no lo hacen porque pienso que les pasaría como me iba a pasar a mí. Siguen adelante y dejan eso ahí. Simplemente yo tuve un detonante y ese detonante fue lo que me hizo sacar todo. Lo olvidan y más nada. Asimismo, creo que me faltó acotar algo porque yo llevé mi carta con mi coordinador académico, mi profesor, y también me dirigí a un, valga la redundancia, dirigente estudiantil que forma parte de una asociación que defiende los derechos estudiantiles de los estudiantes de medicina, el cual se encontraba rotando en ese momento conmigo en ese servicio, estudiante de 5º año, actualmente él es estudiante de 6º año de la ULA, y su respuesta fue, si yo hubiese sido tú, yo no me paro ahí. O sea, él no emitió un comunicado, él no me dijo nada, a mí no me hacen eso que te hicieron a ti. Sí, lo que pasa es que a nivel social... Fue a ti, no fue a mí. No fue a mí, eso te iba a decir. Bien. Normalmente en las situaciones o en donde los derechos son vulnerados, normalmente este tipo de situaciones es lo que nosotros hablamos de los derechos colectivos. O sea, lo que te está pasando a ti me puede también pasar a mí, te puede pasar a ti. Pero la sociedad está tan dividida que hasta que a mí no me pase y yo no lo sienta, pues yo no voy a hacer absolutamente nada porque le pasó fue a ella, no me pasó a mí. Entonces, esto es lo que hace que como consecuencia nosotros vivamos en una sociedad donde constantemente los derechos son vulnerados, en donde no se hace realmente una fuerza de exigencia. Si nosotros como sociedad no activamos el sistema, nunca va a pasar, porque eso que tú estás describiendo encuadra completico en la ley de protección a la mujer una vida libre de violencia, donde ustedes fueron víctimas de violencia psicológica. Y esto es perfectamente denunciable y llevarlo a una instancia penal. Pero como no me pasó a mí y tampoco hay más nadie que lo haga, ni ningún ente, porque la intención a veces no es llevar preso a la gente. Porque muchas veces llevar preso a la gente no es la solución porque no va a arreglar nada. Vas a sentir la tranquilidad de que tu derecho ha sido resarcido de alguna manera, pero ya la violencia a la que fuiste expuesta, eso no se regresa. Y con la persona presa, ese sentimiento no se va a eliminar. Pero cuando nosotros como sociedad decimos, mira, ella denuncia, la otra denuncia, el otro denuncia, y hacemos un eco, es donde podemos sí decir, cónchale, vamos a hacer un cambio, como lo estaban haciendo las investigaciones, porque estas situaciones también se presentaron, por ejemplo, en Chile, en donde, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer investigaciones profundas, han movido profesores, han creado conciencia, porque es una responsabilidad que ellos tienen, y hasta presos pueden ir, porque si tú decides actuar, pero ¿por qué yo, como estudiante, como mujer, tengo que aguantar esta situación? Tú estás en un proceso pedagógico. Y fíjate lo importante que cada uno de esos profesores que son de la universidad también son imagen de esa universidad, que es prestigiosa, obviamente, que es representativo para nuestro estado y para nuestro país, porque salen egresados profesionales de alta calibre, pero ¿y entonces qué va a pasar? ¿Qué puede suceder después? Ahí es entonces? donde viene que las universidades, a través de estas prácticas antipedagógicas, es lo que nosotros en la calle empezamos a escuchar, es que tal universidad ya no es como era antes. Porque resulta que con esas conductas antipedagógicas y hasta casi que cayendo en lo delictivo, ya la formación, la expresión, el estudiante, el médico egresado es el que lleva el estandarte con orgullo de su alma mater,
¿Cómo se va a expresar alguien de la universidad con cariño y con defensa si me maltrataron tanto de esa manera? Muy aparte de la que la matrícula de las universidades están bajando, ¿ok? Entonces imagínate, las matrículas bajan. Y hay alguna... Y los que están, entonces los maltratan. Bueno, entonces imagínate cómo quedamos ahí. ¿Qué está pasando con nuestro sistema educativo? Y fíjate, la ley de universidades y la ley del ejercicio de la medicina hablan ambas claramente de que precisamente la función es buscar el reconocimiento humano, porque inclusive la ley de universidades lo reza así, el estudiante buscar la verdad y afianzar los valores. ¿Qué clase de valores les están enseñando a estos profesionales precisamente en formación? A que el siguiente, porque estamos quedando una cadena de venganza, ¿no? Sí. Si yo lo viví, tú vas a tener que vivirlo también. Y si es peor, entonces, ¿a qué punto vamos a llegar? ¿Con qué amor y con qué cariño vamos a atender a un paciente en unas condiciones que socialmente sabemos que están limitadas? El único recurso con el que contamos actualmente es el recurso humano, pero si este recurso humano está dolido y maltratado, ¿cómo lo vamos a hacer? Es ahí el detalle. Entonces, doctora, como para ir finalizando, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, aquí en este caso la señorita Cindy, pues primero la felicito por expresar. Es una gran valiente. Es una valiente, exactamente, porque son muy pocas las personas que son víctimas de violencia que tienen esa valentía y esa entereza de decir, me sucedió esta situación. Y no solamente me pasa a mí, le pasa a muchos. Pero Exacto. necesitamos expresarlo. Primero, te felicito por eso. Y en segundo, ya apegado más a lo que es el orden del legal, existe toda una legislación en esto, que realmente, como te digo, ustedes, o en este caso tú fuiste víctima de violencia y eso tiene consecuencias. Ya es cuestión tuya si eso se quiere ejercer o no. Pero muchas veces también dejamos estas situaciones como un llamado de atención social. Y espero que sigas en ese camino y que estás ejerciendo la profesión. Y ella es una de las que estamos hablando de esa inteligencia emocional que a pesar de la situación logró culminar, está en ese proceso y atendiendo con cariño pues a sus pacientes. Te felicito de verdad. Gracias. Bueno, y seguramente ese llamado de atención que está realizando y que realizará, ojalá que llame la atención no solamente también a usted que nos está viendo, sino que también a esos representantes de la universidad que hacen esa labor de verdad que mancha el prestigio. Ahorita que se me ocurre, si usted está de aquel lado, ha estado en el hospital central o ha estado en algún centro asistencial en donde usted ha sido paciente o familiar de un paciente y ha sido testigo del maltrato que estos muchachos están sufriendo, también nosotros debemos como salir a la defensa. Doctor, doctora, hasta el enfermero, porque uno ha visto que hasta el que barre los quiere gritar y los quiere insultar porque tienen más años ahí, saben cómo es el proceso. También nosotros debemos apoyar porque estos son muchachos que están en proceso de formación y hay una sobrecarga en tiempo, una sobrecarga de trabajo, los recursos y las metodologías. Sabemos que internamente hay toda una historia dentro de esto que es lo que nosotros en materia laboral llamamos el moving, ¿sí? Que es prácticamente ese acoso al que son expuestos y hay muchos elementos que influyen y sabemos que los centros asistenciales aquí están, digamos, infestados de esas limitantes. Entonces, si usted ha sido testigo, por favor también levante, doctor, respeto para la señorita, porque independientemente que sea estudiante o no, sepa o no, Lo sacan. es un ser humano que necesita respeto. Lo sacan. Lo sacan. Sí, lo sacan. O sea, como usted es paciente y se quejó y está defendiendo un derecho, el familiar, si el familiar dice algo, sálgase. ¿Ve? O sea, estas cosas tienen que salir en las redes, así como nos quejamos. Sí, es que ellos se creen Dios. No, ellos son los que disponen. Ellos son el mandamás. Entonces no hablemos solamente que la limitante de la salud en Venezuela es por falta de recursos, también es parte del talento humano que está enfrentando falta eso. de recursos. Eso sí es verdad. Estos recursos humanos, precisamente. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer la invitación, Henry, para el próximo programa. Sí, recuerden que ustedes, como dice la doctora Leonela, si ustedes están interesados en participar o tienen algún tema especial, lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través del correo electrónico también de Servinta, que ahí vamos a estar atendiéndolo, ¿ok? Síganos semana a semana en nuestras redes sociales, @modernizando el derecho y, por supuesto, descarga la app de Conectados TV en la App Store. Conectados TV en línea en el universo digital.